¿Cómo hacemos para declarar una función en C? Para declarar una función en C, primero vamos a tener que indicar qué tipo va a devolver esa función, ¿tá? Después va a ir el nombre de la función y a continuación del nombre, entre paréntesis, vamos a indicar la lista de parámetros, que estos serían los parámetros formales. Vamos a ver que existen dos tipos de parámetros, formales y actuales. Los formales se llaman formales cuando están justamente definidos en la función. O sea, en este caso, que nosotros forman parte de nuestra descripción de la función, se llaman parámetros formales. Cuando invoquemos a la función, ahí los parámetros se llaman actuales. Pues vamos a ver por qué esta diferenciación, porque más adelante menciono algo y entonces tienen que entender que son parámetros formales y actuales. Después el cuerpo de la función va encerrado entre las llaves, y la función va a terminar justamente, va a cerrar con un return, que puede o no retornar un valor. Y vamos a tener un bloque de código de la función donde están las líneas punteadas. Entonces esto sería, justamente esto haría de las veces de subprograma, subrutina, subalgoritmo. ¿Okay? Esto sería una pequeña porción de código que puede ejecutarse independientemente. Y va a producir un conjunto de acciones y puede llegar a invocarse tantas veces como uno quiere. Sobre los parámetros formales, sobre esta declaración de parámetros formales, hoy les explicaba que hay dos modalidades de pasaje de los parámetros, por valor y por referencia. Aquí abajo está cómo vamos a hacer para declararlo, pero antes de ver en detalle lo que está aquí debajo, vamos a ver un poquito cuál es la diferencia entre utilizar parámetros por valor o por referencia. Entonces, si queremos, esto lo vamos a definir nosotros justamente en la etapa de diseño, cuando digamos, bueno, yo voy a hacer el módulo, o voy a tener un módulo que va a solicitar los datos de un cliente. Ahí voy a estar diciendo, bueno, esta función va a necesitar recibir tal y tal y tal parámetro. Y en ese mismo momento yo me voy a definir si quiero que esos parámetros sean basados por valor o por referencia. ¿En función de qué? En función de si ese parámetro que me están pasando necesito o no modificarlo y devolverlo modificado. ¿Okay? Si yo no necesito devolver el parámetro modificado, lo voy a estar pasando por valor. Voy a requerir que me lo pasen por valor. ¿Por qué? Porque en ese caso me entregan una copia del valor del parámetro actual y yo voy a poder hacer lo que quiera con esa copia que me están dando del valor, pero para el que me la entregó no se le va a modificar el valor que me dio. ¿Ok? Entonces en ese caso voy a utilizar la modalidad por valor. Por ejemplo, veíamos que en el módulo que mostraba los datos, recibía, por ejemplo, la razón social del cliente, pero no necesita devolverla modificada. Solamente necesita recibir el valor para justamente mostrarlo. Entonces ahí seguro que el parámetro que necesitan que lo pasen por valor. ¿Está? La otra modalidad es el pasaje por referencia. En este caso, en lugar de pasar una copia del parámetro actual, me están pasando una referencia a ese parámetro actual. O sea, me están pasando la dirección de memoria donde se encuentra almacenado dicho valor. ¿Qué quiere decir? Que si yo dentro de la función hago alguna modificación, y bueno, esa modificación, ese cambio se va a ver reflejado
para el que me pasó el parámetro actual. ¿Se entiende? Porque está trabajando sobre la misma dirección de memoria. Entonces, de vuelta, acá la pregunta es, ¿necesito modificar el dato? Bueno, si lo necesito sin devolver modificado, no modificar, porque puede ser que yo lo quiera modificar dentro de la función, pero no me interesa devolverlo modificado. Si me interesa devolverlo modificado, entonces debería requerir que me lo pasen por referencia. Independientemente de esto, que es conceptual, vamos a ver que hay determinadas estructuras que siempre se pasan por referencia. En el caso de C. ¿Por qué? Por el tipo de estructura, por el tamaño que tiene, pero lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Igualmente nosotros nos tenemos que preguntar siempre sobre lo conceptual, porque esto lo vamos a poder trasladar después a cualquiera de los lenguajes que nosotros programemos. Y dependerá de cada lenguaje cómo se maneje el tema de los pasajes de los parámetros, pero conceptualmente es lo mismo. Si necesito devolver un dato modificado, y bueno, utilizaré pasaje por referencia. Si no necesito, utilizaré pasaje por valor.